Y vamos a comenzar. Seguimos nuestro curso, La Palabra Crece, el discípulo hace discípulos, hoy con la lección 5. Hemos estado estudiando los 4 conceptos y enseñando a ustedes como maestros. Entonces, los 4 conceptos empiezan con el concepto del pecado. Bueno, miramos el espejo de la ley para ver que somos pecadores, culpables en los ojos de Dios, que hemos fallado en cumplir las expectativas de nuestro Padre Celestial, quien es perfecto. Después estudiamos el concepto de la gracia. A pesar del hecho que no merecemos nada de Dios, Él en su misericordia, en su amor y su gracia, nos perdona por los méritos de Jesucristo, quien vivió la vida perfecta, sufrió, murió y resucitó para nuestra salvación, para ganarnos un regalo que es la salvación. Hoy vamos a estar estudiando el tercer concepto de nuestros 4 conceptos. Es el concepto de la fe. Vamos a recordar, estudiando la fe, que no es el precio de nuestra salvación, no es lo que tenemos que hacer ni pagar. Estudiamos y enfatizamos el punto de Efesios 2, 8 y 9, que es por gracia que somos salvos. Y la fe no es un precio pequeño, pero es parte del regalo de la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios utiliza la palabra regalo, cuando habla de la salvación como algo que nos da, no, la fe no es nada que damos en cambio por la salvación, es parte del regalo de la gracia de Dios. Es como lo recibo todavía como parte de la gracia de Dios. Pero antes de seguir adelante con nuestro estudio, vamos a saludar. Y voy a comenzar con Luz María. Luz María, escuchamos algo de su micrófono, pero no hemos escuchado su voz. Luz María, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Sí, tengo algo de problemas aquí con la conexión, pero gracias a Dios parece que sí voy a poder participar esta noche. Bendiciones. Qué bueno, Luz María. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Es un gusto poder estudiar la palabra de Dios con usted. Saludamos también desde Guayaquil, Ecuador, a Rafael del Río. Rafael, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos. Un saludo fraterno a nuestro profesor y a todos los compañeros. Muchísimas gracias, Rafael. Igualmente, es un gusto y es una bendición estudiar la poderosa palabra. Seguimos con Alejandro Gutiérrez desde Chile. Alejandro, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos, bendiciones a todos y bueno, un fuerte abrazo y que esta clase sea una clase bendecida como todas las clases y saludo a todos los hermanos a nivel del mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos, Alejandro. Saludamos también a Rafael Hermosilla desde Colombia. Rafael, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pastor Andrew, y buenas noches a todos los hermanos y hermanas que a esta hora están conectados para esta clase. Con muchas expectativas, un saludo y un abrazo desde Oveja, Sucre, Colombia. Grandes bendiciones. Gracias, Rafael. Igualmente. Seguimos con Eduardo desde Bolivia. Eduardo, buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Siempre feliz de compartir con ustedes estas enseñanzas que nos edifican en el alma. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Eduardo. Igualmente. Ahora continuamos con Artemio desde México. Artemio, un gusto como siempre. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches
todos, que Dios los bendiga para estudiar la palabra de Dios. Gracias, Artemio. Muchísimas gracias. Y ahora también saludamos a Zoilo desde Ecuador, Quevedo, Ecuador. Zoilo, bienvenido. Buenas noches. Hermano pastor, buenas noches, que Dios lo bendiga. Y también buenas noches a todos mis hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga en el amor de Cristo. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Así Amén. es. Amén. Sí, gracias, Zoilo. Y también nuestro fiel asistente Daniel está con nosotros. Daniel, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches y muchas gracias otra vez por la quinta clase. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a comenzar el estudio de esta noche con la invocación del nombre de Dios Trino. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, Amén. entonces vamos a empezar un poco con algo sobre nuestro concepto. Es la pregunta formulada en un grupo de WhatsApp. Vamos a hablar de las preguntas como de repaso, de bueno, qué es la fe y todo eso al fin de la clase de hoy. Pero vamos a empezar con esta pregunta clave. ¿Por qué son importantes las palabras por y a través de en la siguiente oración? Somos salvos por la gracia de Dios en Jesús a través de la fe. ¿Por qué son importantes esas palabras pequeñas, pero importantes? Pastor, Eduardo, por favor. sí, por la gracia de Dios, porque la gracia es un favor inmerecido, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos. Y la fe, obviamente, el objeto de la fe en Cristo, también la fe es un regalo de Dios. Ni la capacidad de tener fe tenemos nosotros, es un regalo de Dios que obviamente va a obrar para que tengamos la salvación. Muy bien, muy bien. Gracias, Eduardo. Muy bien, entonces siempre pensamos en Cristo como nuestro Salvador. Entonces no desviamos, no pensamos que éramos como si fuéramos nosotros las fuentes o la origen de nuestra salvación. Bien. ¿A Rafael del Río iba a agregar algo? Bueno, sí, yo diría que la causa y el objeto. Somos salvos, pero a través de la fe, es decir, por medio de la fe. Es la causa y el medio, el instrumento por el cual podemos recibir la gracia. Sí, por la cual recibimos. Gracias, Rafael, son palabras importantes. Entonces, si recibo yo una medicina que me va a curar de una enfermedad como que me está llevando al sepulcro, que siempre termina con muerte. Y el médico me da la medicina con una cuchara. No voy a decir que es la cuchara que soy salvo por la cuchara, pero es con la cuchara que me da el médico la medicina, que es lo que me va a curar. Es así con la gracia de Dios. Es la gracia, somos salvos por la gracia, es la causa, pero es recibido por nosotros a través de o por medio de la fe. Entonces es importante diferenciar, la fe es la mano abierta que recibe las bendiciones de la salvación de Jesucristo, de la obra salvadora, de su vida perfecta, de su pago de los pecados, de su resurrección, la vida que tenemos en Él. Es la mano abierta. Entonces no vamos a hablar, entonces bueno, cuando hablamos de la salvación, siempre hablamos de
de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y cuando hablamos de la fe, es algo que recibe, que nos conecta a la obra salvadora de Jesucristo. Entonces, y por eso también cuando hablamos, especialmente en este concepto clave, cuando hablamos con las personas con quienes estamos estudiando la palabra de Dios, no queremos decir que yo acepté a Cristo en tal fecha o yo hallé a Cristo. Bueno, bíblicamente uno podría entender estas palabras de una manera correcta, con la explicación que yo acepté a Cristo por 100% por la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio, recibí Cristo en mi vida, etc. Pero puede llevarle a uno a confusión, puede confundir a una persona utilizar las palabras aceptar o hallar a Cristo, porque uno podría pensar que está diciendo que fue mi obra buscar a Cristo y hallarlo, o buscar a Cristo y aceptarlo, o como muchos hablan así, ¿verdad? Cristo hizo mucho, ahora es tu trabajo aceptarlo. Y eso da como 99% del crédito de la gloria a Cristo, pero un poco al ser humano. Y al fin de cuentas queremos dar la gloria a Dios del principio al fin. Por eso también empezamos hoy con la invocación, recordando que del Padre, Hijo, Espíritu Santo, la obra especial del Espíritu Santo es obrar en nuestros corazones. Y la obra número 1 es obrar y cambiar el corazón para que tengamos fe, darnos fe en el corazón pecaminoso. Cuando, como dice otra vez en Efesios 2, ahora en versículo 1, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Bien, comentarios o preguntas sobre eso. Veo la mano de Luz María. Luz María, ¿un comentario? Sí, en Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, es Dios quien nos busca, es Cristo quien hace la obra en nuestros corazones. No hay nada en el ser humano, puesto que nuestra condición de pecado nos hace estar muertos espiritualmente. Entonces una persona muerta no tiene vida en sí misma, necesita que Dios haga la obra. Exactamente. La palabra de Dios nos habla como muertos en Efesios 2, enemigos, naturalmente enemigos de Dios en Romanos 8:7 y ciegos espiritualmente en 1 de Corintios 2. Entonces, por eso, nosotros enfatizamos el estado natural del ser humano que es muerto, que es ciego, que es enemigo de Dios, cuando damos a Dios toda la gloria por la salvación que tenemos. Bien, gracias Luz María, bien dicho. También veo la mano de Rafael Hermosilla, por favor. Sí, pastor, muchísimas gracias. En el texto bíblico leemos en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quería hacer ese aporte desde el texto bíblico. Gracias Rafael. Entonces eso habla de la fe como una certeza, una confianza, una sencilla confianza, que como dice en Efesios 2, 8 y 9, que una sencilla confianza que soy salvo por la gracia, no por las obras, sino por lo que
Dios hizo, es un don de Dios, es un regalo, es algo que recibimos. Bien, ¿algo más? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es lo que hicimos también en las últimas lecciones. Entonces, vamos a usar nuestra hoja de estudiante y el guía de maestro a ver lo que ustedes van a compartir sobre el concepto clave. Hoy vamos a enfocarnos en la fe, a ver qué es la fe a través de otra historia bíblica. Ahora estamos en Lucas 23. Como hemos dicho antes, el primer paso, aquí tiene su guía de maestro. El primer paso es ver el video. Se puede notar que dice sesión 2 en la hoja de estudiante. Uno puede dividir su curso. Veo la guía de maestro y de Eduardo. Muy bien. Entonces, uno puede dividirlo en 2 sesiones, compartiendo el concepto 1 y 2 en una sesión y una segunda sesión compartiendo lo de la fe y las obras, el concepto 3 y el concepto 4. O podrían decidir hacerlo una sola vez en una reunión larga, o pueden dividirlo en 4 lecciones más cortas. La única cosa con el dividirlo en 4 sesiones sería la sesión 1, una lección un poco triste porque solamente habla del pecado. Entonces tendrían que agregar algo al fin de la lección que habla de la solución en vez de solamente presentar el problema. Bien, aquí estamos en el concepto número 3 sobre la fe. Y como antes le decíamos que pueden empezar con el video, a menos que tienen una gran cantidad de personas y una pantalla pequeña o sencilla que sería del celular. Si no hay pantalla más grande disponible, está bien. Sería solamente mandarlos a los participantes el video o los videos antes para que puedan ver los videos antes de la clase para prepararse. Después hay una pregunta de captar. ¿Cómo contestaría la pregunta aquí? Hemos estado enfocándonos en las personas. ¿Han notado? En la primera hablamos del fariseo, en la parte de captar. En la segunda lección hablamos del recaudador o cobrador de impuestos. Aquí en la tercera estamos enfocados en otras personas, porque son las personas de las historias que nos ayudan a recordar la historia, ver la historia y después entender el punto espiritual que tenemos. Entonces la pregunta, ¿qué sabemos del malhechor en la cruz que habló con Jesús? ¿Qué sabemos del malhechor en la cruz que habló con Jesús? Y ustedes saben que en mi experiencia, aún las personas no cristianas, aún las personas que no han estudiado la Biblia, conocen esta historia, ¿verdad? Conocen más o menos de este malhechor. Puede ser que tienen unas ideas que no son 100% de acuerdo con la palabra, pero conocen la historia. Vamos a empezar con Alejandro. Alejandro, díganos. Realmente de los malhechores que estuvieron con Jesús no se sabe nada, solo que fueron culpables y castigados por su delito. Más allá no tenemos idea de qué fueron castigados. La ley romana sí lo exhibía en público. Entonces, hicieron algo malo, dice el mismo malhechor en versículo 41. Estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Entonces son criminales, no son personas inocentes. Bien, gracias Alejandro. ¿Qué más podríamos decir, Eduardo? Bueno, eran 2 malhechores. El de la izquierda, que estaba en la cruz, prácticamente de una forma de burlarse, dice: tú eres verdaderamente el Dios de los judíos, sálvate a ti mismo y a nosotros.
con total falta de fe en nuestro Salvador Jesucristo, mientras que el de la derecha es el que hace el comentario que nosotros estamos recibiendo el castigo justo, merecemos ser crucificados por nuestros delitos y faltas, mientras que este Señor no tiene pecado alguno. Y termina su frase diciendo, recuérdate de mí cuando ingreses a tu reino. Y lo más lindo es que el Señor Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Hay otra cosa que sabemos, aún del malhechor del derecho, ¿verdad? Aún de él que viene a fe. Si tiene una Biblia ahí, alguien nos puede leer Marcos 15:32. Marcos 15:32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también lo que estaban crucificados con él, le injuriaban. ¿Está en 15? Marcos 15:32. ¿Y qué dice después Luz María? Ajá. Cuando vino 33, dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ah, sí. Bueno, y dice, bueno, no dice en su Biblia ahí también sobre, y también le hacían burla los que estaban crucificados con él. Sí, el 32 dice, Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ah, sí, ok, muy bien. Sí, entonces, ¿qué más sabemos que de ese malhechor? Según lo que nos... Luz María, ¿qué? Como dijo el hermano que precedió, estaba burlándose de Jesucristo, pidiéndole que si era el Dios prometido, el Mesías prometido, que los bajara de la cruz, que se salvara a él y los salvara a ellos. Sí, pero dice en Marcos, nos dice que fueron los dos al principio que hacían burla, los que estaban crucificados con él, ¿verdad? Ah, ok. Entonces de ahí, bueno, usamos la Biblia para interpretar a sí mismo, ¿verdad? Entonces, este malhechor, este criminal, empezó el día, un incrédulo, y vemos su pecado aún en la historia cuando lo leemos de los 4 evangelios. Es otra cosa que sabemos de él, ¿verdad? Bien, gracias Luz María. A Rafael Hermosilla, también un comentario. Sí, pastor, podemos ver la historia que son dos hombres que han cometido errores, se han equivocado, han cometido pecado y son castigados con la máxima pena que es la crucifixión. Pero en uno vemos la humildad y en el otro vemos la altivez. Y también vemos en uno que es un hombre de fe, que es el que le pide al Señor que esté con él, que se acuerde de él, mientras que el otro era injurioso y que ese hombre iba camino al infierno. Bien, sí, gracias Rafael. Y vemos la diferencia entre los dos. Al principio, al inicio del día, están los dos, bueno, malhechores recibiendo lo que merecían sus delitos. Al fin del día, uno estaba con Jesús en el paraíso, según la promesa de Jesús mismo, ¿verdad? Bien, ok, ahora vamos a usar nuestras preguntas otra vez. Como hemos visto, son las preguntas que nos ayudan a pensar en todos los detalles de la historia para estudiarlo bien, para ver el significado y también para recordar los detalles para contar la historia a otros.
para empezar, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Es algo... No son muchos en esta historia, ¿verdad? Pero antes de contestar la pregunta, damos la bienvenida a Benjamín. Benjamín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profesor. Buenas noches, mis hermanos. Un abrazo desde Popayán, Colombia, y muy contento de estar con ustedes aprendiendo la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Amén. Amén, gracias, Benjamín. Y creo que Eduardo nos iba a contestar la pregunta antes. Sí, pastor. Bueno, Jesús es Jesús crucificado, el criminal de la derecha, el criminal de la izquierda. Había el pueblo que estaba reunido al frente, habían soldados y centuriones, según la historia. A no ver si algún colega me puede ayudar, si hay algo más. Sí. Bien, Eduardo. Entonces, sí, en la historia misma, en Lucas, bueno, no hicimos la parte de contar. Bueno, voy a regresar en un segundo. Pero en versículo 39 al 43, solamente vemos los tres personajes que Eduardo mencionó inicialmente, ¿verdad? Los dos malhechores y Jesucristo. Pero en el contexto más amplio vemos la multitud de que habla en versículo 27. Detrás de Jesús iba una multitud del pueblo, ¿verdad? Y vemos los soldados, los sacerdotes, mucha gente ahí alrededor de Jesucristo. Pero en la historia misma nos enfocamos mucho en estos tres. Pero estaban presentes los demás. No podemos ver en la historia tantas burlas de tantas personas. Muy bien. Ok. Bien, entonces, bueno, y regresando a la parte de contar. En la primera parte, tenemos unas maneras de poder contar la historia. En el concepto 1, escogimos unos versículos para repasarlo, porque lo habíamos visto en el video. En el segundo concepto también lo habíamos visto en el video, pero la manera de contar que fue que el guía de la clase narra la historia usando sus propias palabras. En este concepto, según el guía del maestro, la sugerencia es que solicite a los estudiantes que cuenten la historia usando sus propias palabras. Porque es una historia muy bien conocida y van a poder usar sus propias palabras para contarla. Entonces nos van a ayudar a ellos a participar, a involucrarlos desde el principio. Bien. Ok, seguimos adelante entonces con la segunda pregunta de considerar. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Las cruces nomás hay. Las La cruces, cruz. ¿verdad? Sí, bien, Zoilo. ¿Dónde estaban colgadas? ¿Verdad? Ellos. Bien, no menciona en los versículos 39 a 43 otro objeto. Bien, es una historia sencilla y vamos a querer dejarlo en lo sencillo. No tenemos que buscar otros objetos porque queremos pensar muy sencillamente, porque en esta historia las palabras son muy importantes. Otra pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? Bueno, Eduardo también, ¿un comentario sobre esta pregunta o la anterior? La nueva pregunta, pastor, si me permite. Sí, díganos, por favor, Eduardo. ¿Dónde ocurrió la historia? En un local específico en Jerusalén denominado Gólgota, también denominado la calavera. Sí, exactamente, sí, exactamente. Y tal vez podríamos mencionar dónde
termina, menciona otro lugar en la historia, ¿verdad? Donde termina la historia, podemos decir. Ayúdeme, pastor, no he percibido ese detalle, por favor. Ah, sí. Bueno, las últimas palabras de versículo 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces sería un poco más allá que la historia misma, pero ahí va a terminar el malhechor, ¿verdad? Y empezamos hoy con con la invocación de la Santísima Trinidad y tenemos otro misterio de la Trinidad, que Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, que iba a morir y su cuerpo iba a ser puesto en el sepulcro ese día, también iba a estar en el paraíso con el malhechor. ¿Cómo sabe? Bueno, no sabemos exactamente cómo funciona, es más allá que nuestras mentes humanas pueden entender, pero por fe aceptamos que es verdad. Bien. Ok, otra pregunta. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Si leemos el principio del versículo después, podemos ver un cuándo. El versículo 44 nos ayuda. Cuando murió Jesús el día Viernes Santo. Cuando murió Jesús, el día Viernes Santo, y en esta ocasión, generalmente es difícil en la Biblia ver la hora, pero en este caso, sí, Zoilo. La hora sexta. En la hora sexta, sí, en la hora sexta o antes de la hora sexta, ¿verdad? Porque va a decir desde la hora sexta, o otras traducciones dice el mediodía, empieza la reloj judía a las 6 de la mañana y en la hora sexta sería a las 12. Entonces, pero antes, porque dice después de antes hubo tinieblas, ¿verdad? Ok, bien. ¿Algo más? Alejandro iba a comentar también. Sí, quiero hacer una pregunta. Jesús murió a la hora sexta y en el transcurso de la hora que murió Jesús era día de oración, porque como los judíos se reunían a esa hora y se congregaron en Gólgota por la hora, porque la oración parte a las 6 de la mañana. Bueno, pero a la sexta hora no sería a las 6 de la mañana, sería a las 12. Entonces, tomando en cuenta todo lo que dice los 4 evangelios, vemos que se crucificó Jesucristo, bueno, antes del mediodía, se oscureció y hubo tinieblas empezando al mediodía, pero más o menos a las 9 de la mañana crucificaron a Jesucristo. Muchas gracias. Por favor, pastor, una aclaración, si me permite. Eso sí que tengo mucha duda sobre el tema de la hora sexta. Con la interpretación del horario judío, me confunde bastante porque, supongamos, a las 9 de la mañana entonces empezó el proceso de crucifixión y se concluyó a las 12 del mediodía, ¿o me equivoco? Bueno, entonces empezamos, bueno, lo difícil es que hubo 2 maneras de contar las horas. La manera romana, los romanos usaron como reloj más o menos moderno. Empezaron a medianoche. Entonces, porque en Juan habla de Jesucristo estando con Poncio Pilato en la sexta hora. Y tomando en cuenta todo lo que dice, dejando que la Biblia nos interprete, también sabiendo que Juan escribió años después de Lucas, Mateo y Marcos, y fue él viviendo cuando estaba como más
universal, la iglesia, o más, no solamente estaban allí en Israel, tenían personas de todas partes, entonces nos parece que está usando la hora romana en Juan, cuando habla de Jesucristo antes de Poncio Pilato a las 6 en la sexta hora. Aquí vemos que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, y al fin de este tiempo, Jesucristo en ese momento clamó en una gran... Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Regresando, entonces, ¿y cuándo empieza? Cuando llevó Jesucristo a la cruz. Eso vemos en Juan 10, creo que está en Juan 19. O Marcos, bueno, tendría que estudiarlo. Bueno, si está bien, Eduardo, les voy a enviar un mensaje después para tenerlas, para no tratar de decirlos de mi... Gracias, pastor. Gracias. Porque no quisiera decirlo sin estudiarlo bien, pero los voy a enviar un mensaje después. Bien, ok. ¿Algo más sobre esa pregunta de cuándo? Bien, ok. Hermano, una pregunta ahí. Sí, Zoilo. Parece que, ¿cómo se llama? En el idioma de ellos, ¿cómo se llama? Cogieron, ¿cómo se llama? El día de ellos eran 12 horas, porque si comenzamos a contar, ¿cómo se llama? Normalmente el día tiene 24 horas, no coinciden, pero por porciones ellos han cogido el día de 12 horas, más o menos. Ahí sí coinciden los 3 días. Porque yo estaba conversando con mi hermano Natán ahí, ¿cómo se llama? Le hice la pregunta mismo, no nos coincidía. Entonces él me explicó que era por porciones que habían cogido del calendario de ellos. Hay un cambio bastante, me dijo. Sí, y también otra cosa que sabemos, entonces ellos contaban de los judíos, empezaron a las 6 de la mañana, cuando generalmente aparece el sol en el día, según su manera de pensar. Pero no tenían relojes mecánicos como nosotros tenemos. Entonces no tendría que, ya, son o no tenían tampoco los celulares. Entonces nosotros pensamos en la hora como, aquí en Miami ahora mismo, son las 7 y 8 de la tarde. Entonces ellos no podrían como fijar la hora exacta como nosotros podemos hoy en día. Entonces hubiera sido siempre diciendo, fue como la hora sexta. Entonces, porque no tenían, entonces tenemos que leer la Biblia siempre en el contexto de los tiempos cuando fue escrito. Entonces nadie acostumbraba a decir que, son las 12:30, 12:15, algo así, porque hubiera sido imposible para ellos. Entonces, la Biblia es escrita en el lenguaje común del día. Entonces nosotros tenemos como los estudiantes de las escrituras, los leemos dentro, pensando en los tiempos cuando Dios eligió escribir su palabra. ¿Está bien, Zorlo? Amén. Amén, hermano. También veo la manito de Luz María. Sí, tengo entendido que ellos contaban el día también a partir del atardecer del día anterior. Por ejemplo, al caer la tarde ya estaba empezando a correr para ellos el día siguiente. Sí, entonces uno puede ver eso, gracias Luz María, en cómo habla Génesis de los días, ¿verdad? En la manera de contar para los hebreos, los judíos. Entonces, como vemos en versículo, entonces en versículo 5 de Génesis 1, cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día primero. Entonces su manera de contar días fue noche y día, en vez de pensar. Nosotros a veces hablamos de que el día empieza cuando sale el sol, pero ellos pensaban tarde y después. Entonces el día próximo empieza cuando cae el sol. Bien, sí, muchísimas gracias, Luz María. Ok,
Vamos adelante. Ya hablamos de cuándo y dónde. Ahora vamos a hablar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema presentado en la historia? ¿Cuál es el problema? Benjamín. Gracias, profesor. Bueno, aquí hay algo muy importante, importantísimo, que no lo quiero dar como una respuesta radical. Tengo claro que Dios ama al mundo, que Jesús pagó por los pecados del mundo y es así, ¿no? Pero el malhechor tuvo la fortuna de ver todo lo que sucedía en ese momento y miró y vivió en carne propia todo el evento, lo que estaba haciendo Jesús. Y están los lados opuestos, ¿no? El bien y el mal. El que de manera sarcástica le decía, sálvate tú, si eres el verdadero rey, pero él tenía una misión. Y el otro tuvo fe en Jesús. Y él le dijo, pronto estarás conmigo en el cielo. Entonces el problema real es que no tenemos fe algunos. Pienso que tenemos que fortalecer nuestra fe todos los días y purificarla, perfeccionarla. Amén, profesor. Benjamín, gracias. Entonces, podemos decir que el problema es la falta de fe, ¿verdad? Y entendiendo quién es el malhechor y tomando en cuenta lo que dice en Marcos 15:32, podemos decir que fue un problema específicamente en la historia de los dos, su pecado y su falta de fe. Bien, gracias, Benjamín. Ahora hablamos de los eventos. Son sencillos los eventos. ¿Quién nos podría repasar aquí los eventos de la historia? ¿Quién nos ayuda con los eventos de la historia? Son sencillas, ¿verdad? Benjamín, por favor. Amén. Bueno, la conversación entre los malhechores, el malhechor arrepentido mira a Jesús con fe, me parece muy importante. Cuando Jesús le promete el paraíso, pero el más trascendental es la fe del malhechor que tuvo en Cristo. Ahí sí tendríamos que utilizar la Biblia y leer esa parte, porque la fe es la que salva por medio de Jesús, profesor. ¿Sí? Eso es fundamental. Eso me parece el evento clave. Amén. Amén. Sí, gracias, Benjamín. ¿Algo que agregar, Alejandro? Sí, que ambos malhechores insultaban a Jesús. Uno lo insultaba y el otro lo reprendía. Y al ver que ya en su lecho de muerte se apiadó él en su corazón y mostró fe. Y ahí es donde le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Y Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso, porque vio en su corazón la fe que él tenía y la fe que él le puso en su lecho de muerte. Y lo reconoció como el Salvador. Bien, sí, gracias, Alejandro. Entonces, es lo que vemos, ¿verdad? Es un enfoque de los versículos que tenemos. La fe del malhechor. Gracias, Luz María. Sí, pudiéramos decir que él cambia un poco la actitud inicial viendo el comportamiento de Jesús, porque Jesús estaba en la cruz y estaba bendiciendo, estaba pidiéndole al Padre por las personas, estaba
a distinción de ellos dos que estaban como rencor entre ellos, disputando y acusando al otro, injuriando, y en cambio la actitud de Jesús fue de perdón en todo momento allí. Entonces hubo como un impacto en la vida de este malhechor, pues. Y es lo que ocurre también en la vida de las personas cuando son impactadas por el amor de Dios. Hay una diferencia. Entonces uno puede decir, wow, aquí hay algo distinto a lo que el mundo realmente nos ofrece. Bien, bien, muy buen punto. Gracias, Luz María. Y nos ayuda aquí como maestros la pregunta de captar, ¿verdad? Pensar en el malhechor, tal vez mencionar el punto de Marcos 15, que él empiece el día burlándose de Cristo con los demás. Y ahora con los eventos podemos ya hablar de un gran cambio. Él empezó el día burlándose de Cristo con todos los demás y concluye así como el gran cambio es por ver el evangelio en acción, ¿verdad? Ver a Jesucristo llevando a cabo la salvación del mundo solo, completamente solo ahí, con las burlas de todos los alrededor de él, llevando los pecados del mundo. Y él lo vio, y por la obra del Espíritu Santo, por ver lo que leemos en las Escrituras, él vio, ¿verdad? Y por el poder del amor de Cristo, se cambió el corazón. Sí, gracias, Luz María, muy buen punto. Entonces, eso nos lleva a Benjamín. Perdón, qué pena, una pausa. Tengo una duda. Inclusive estoy intentando encontrar un versículo para apoyar el concepto, pero no. Bueno, cuando uno dice tengo fe o tuvo fe, eso es por obra. Se lo estoy otorgando al ser humano. Bueno, o es mejor decir, porque si en una clase voy a decir el malhechor tuvo fe, ya se lo estoy otorgando al malhechor. Pero ¿cómo puedo decir tomó el instrumento otorgado por Dios, que es la fe? O sea, bíblicamente quiero obtener una respuesta a este concepto, profesor. Esa es mi pregunta. Sí, gracias, Benjamín. Entonces, está bien decir tengo fe. Tengo fe en Jesucristo, tener fe en Jesucristo. Y está bien. Entonces, y aún cuando, por ejemplo, cuando Jesucristo bueno, lo estoy buscando, voy a buscar aquí un momento para recordar dónde está. Está en Marcos 9. Entonces, está hablando de usar la palabra yo, está bien. Vemos en Marcos 9, versículo 24. Y no dice las palabras, tengo fe, pero algo parecido. Entonces, Jesucristo está hablando a un padre quien tiene un niño enfermo. Y en versículo 23, Jesucristo dice, ¿cómo que si puedes? ¿Para quien cree todo es posible? Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, entonces usando la forma de yo, creo, pero siempre pensando en cómo puedo creer, y él pide a Jesucristo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces está bien decir, tengo fe en Cristo como mi Salvador. Bueno, más tarde le podría buscar unas citas bíblicas que hablan otras que hablan en este sentido, pero está bien decirlo siempre y cuando damos toda la gloria de Dios en cómo es que tengo fe en Cristo como mi Salvador. No es porque yo tomé la decisión, no es porque yo, siendo una persona muy inteligente, decidí, o porque por mis propias fuerzas o voluntad acepté. Está bien decir tener fe, pero
siempre y cuando damos toda la gloria de Dios. Como ese padre del niño dice, ayúdame, Señor. Bueno, soy una persona débil y doy toda la gloria a Dios desde el principio al fin. Sí. ¿Está bien, Benjamín? A ver, profesor. Sí, señor, porque inclusive el concepto lo he manejado de la siguiente manera, diciendo quiero, porque es algo que quiero. La fe, el mismo texto bíblico, inclusive en algunas clases lo han dicho, es algo que no se puede explicar, pero que está ahí. ¿Sí? No es algo, no es un objeto para decirle, mire, aquí está. Sino que básicamente, como todas mis respuestas van a estar basadas en la Biblia, quisiera encontrar un argumento bíblico para poderlo soportar. Es eso nada más. Sí, y déjame pero déjame buscarle tal vez un pasaje mejor. Pero sí, podemos decir, tengo fe, pero queremos siempre estar seguros que estamos dando toda la gloria a Dios. También veo la mano de Rafael del Río, por favor. Sí, pastor, yo creo que debemos también de considerar mucho las circunstancias de que a pesar del momento que pasaba este malhechor, él llama la atención al otro malhechor y reconoce que el Señor es inocente. Y ahí es cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos, porque reconoce su grandeza y su señorío. A pesar del momento de estar a punto de morir, me parece que eso debemos rescatarlo también. Sí, sí. Buen punto, Rafael, gracias, recordando la historia misma, ¿verdad? Excelente, excelente. Gracias, Rafael. Más claro no podría ser, porque Dios nos da la oportunidad todos los días y no podríamos tener la posibilidad que tuvo el malhechor de tenerlo al lado. Y aparte de eso, físicamente, ¿no? Si alguien va en un auto y tiene un accidente, ¿hay qué? Él todos los días nos está dando la oportunidad para utilizar el instrumento que nosotros, inclusive uno de los conceptos de la fe es la certeza de lo que se espera. Hay que tener certeza de que se espera teniendo mucha fe e ir al cielo donde está Jesús esperándonos. Muchas gracias, profesor Rafael. Sí, gracias, Rafael. También veo la mano de Luz María. Luz María, ¿iba a comentar? Sí, gracias. El problema con la fe es que muchas personas la atribuyen a la razón, a la capacidad del pensamiento. Sin embargo, la fe es confianza. Nuestro Señor Jesucristo habla de la fe de los niños, porque un niño necesita todo. Y un niño, y mientras más pequeño sea el niño, más confianza tiene en su padre. Aún vemos cómo en el vientre de Elizabeth salta Juan el Bautista allí al solo oír la palabra. Entonces, la fe no es algo de la razón, de que yo pueda discernir qué es lo que ocurre. La fe es confianza en lo que el Señor está obrando y ha hecho y en su palabra lo que me promete. Entonces, esa es la fe y por supuesto que viene por el oír. Sí, bien. Sí, gracias, Luz María. Entonces, sí, y damos todo. Entonces, decir que tengo fe y siempre vamos a querer también estar listos a responder cómo tengo la fe. Y es muy buen ejemplo del ejemplo del niño, como Jesucristo habla en Mateo 19, en que habla de la fe de un niño, fue cuestión de inteligencia o de la razón. Bueno, lógicamente serían los que tienen más razón, más inteligencia, los que van a poder aceptar a Jesucristo mejor. Pero no es lo que dice eso. Los niños que tienen una confianza sencilla,
Es lo que es el módulo, es el ejemplo de la fe que queremos seguir. Sencillamente confiar, como mi hijo que tiene 1 año, tiene una confianza que sus papás lo van a cuidar, ¿verdad? Tiene una sencilla confianza que si está con su mamá, todo va a ser bien. Y es como confiamos en nuestro Padre Celestial. Otro pasaje que utiliza la palabra de tener fe sería, Benjamín, primero de Pedro 1, 21. Ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Pero, ¿qué viene después? Que habla de la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En los versículos después habla de dónde viene la fe, habla del poderoso mensaje de la palabra de Dios. Entonces, aún y cuando habla de tener fe, habla de cómo, y la palabra da toda la gloria a Dios, quien por medio del Evangelio nos da el regalo de la fe y crece la fe y nos da madurez y crecimiento. Bien, ok. Bueno, muy buenos los comentarios. Gracias. Ahora vamos con consolidar y hemos visto bien el significado de una historia sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por preguntar de qué se trata esta historia. Otra vez para ver si los que están estudiando con nosotros han captado lo que dice la palabra. ¿De qué se trata esta historia entonces? ¿De qué se trata? Bueno, podemos otra vez regresar al guía de maestro que tenemos. ¿De qué se trata? Sí, pasamos en la última pregunta de considerar, pero sabemos que si el problema fue la falta de fe del malhechor, sí, se resolvió. Para el otro no tanto, pero Jesucristo resuelve el problema dando a él la promesa. Para de qué se trata, dice breve resumen de lo que fue mencionado arriba, enfatizando el concepto clave de la fe. Eso es lo que queremos enfatizar en este caso cuando hablamos sobre de qué se trata la historia. La segunda pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué es el pecado que me enseña a confesar? Mientras que ustedes piensen en su respuesta, voy a dar la bienvenida, que no saludé antes, pero se juntó a la clase hace un tiempo. Diosnel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, profesor Andrews, y a todos los hermanos y hermanas participantes de Academia Cristo. Me atrasé un poco de minuto para entrar a las clases. Estuve viajando, vino hacia mi pueblo, 400 kilómetros, y llegué acá y me retiré un poco metro de mi casa, donde hay el sistema para entrar a la clase. Y ahora ya hace varios minutos ya en las clases. Qué bueno, excelente. Bueno, damos gracias a Dios que Dios le dio un viaje seguro y llegó a casa después de un viaje largo. Es una bendición que está aquí con nosotros esta noche, Dios. Ok, veo la manito sobre la pregunta aquí de Benjamín. Benjamín, por favor. Gracias, profesor. Bueno, tener en cuenta que esa es una pregunta muy personal, pues, total, soy un ser humano. Lo único perfecto es Dios. Cometí el error de decir que lo que yo decía, eso era la realidad, ¿no? Antes y estaba totalmente equivocado. La única verdad es Dios por medio de Cristo,
Y tengo muchísima fe, no ciega, pero tengo mucha fe en que mis pecados serán perdonados y precisamente, reitero, siempre estaré aquí muy atento y pendiente de aprender el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios por medio de su palabra y cada día perfeccionándola más para poder compartirla y enseñarla, reconociendo mis propios errores y intentando ser una mejor persona, ¿no? Sin juzgar a nadie, sin criticar a nadie, sin creerme más, menos, nada, simplemente queriendo mucho que Dios me dé la oportunidad con mucha fe en Él por medio de Jesús. Esa es mi respuesta. Sí, sí, gracias. Gracias, Benjamín. Entonces, bueno, al fin, bueno, pensando el pecado mostrado en la historia, entendemos que nosotros también pensamos las palabras del malhechor, que dice, nosotros estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Entonces, bueno, puede ser que nuestros pecados no son tan graves en los ojos del mundo que merecemos la muerte como en una cruz, pero todavía merecen nuestros hechos el castigo de Dios. Pero y no somos mejores, entonces somos puede ser sencillamente que mis delitos y pecados merecen el castigo de Dios, como los hechos de ellos también. No soy muy mejor. Y a veces, de hecho, puede ser que uno puede también confesar, tal vez, que a veces nuestros hechos se burlan de Dios, ¿verdad? Como si Dios no pudiera ver todo lo que hacemos. Nosotros a veces escondimos nuestros pecados y pensamos, está bien, nadie sabe. Es una burla del poder y de omnisciencia de Dios. Bien. Alejandro, también veo la mano. De hecho, el mismo profeta Ezequiel dice que nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestros propios pasos y que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados y que antes que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, ocultarle algo a Él sería como el malhechor que renegó y estaría renegando de la fe y no contar lo que realmente es el amor y mostrar la misericordia de nuestro Padre hacia nosotros. Porque si nosotros le contamos todos los pecados, nosotros ya somos perdonados por la gracia de Cristo. Pero Él espera que nosotros le contemos y abramos nuestro corazón para que nos perdone, porque Él es un Padre y un Padre siempre está dispuesto a perdonar y cuidar a sus hijos. Bien, sí, gracias Alejandro. Sí, dispuesto a perdonar. Jesús te perdona y eso nos lleva a la pregunta 3, ¿verdad? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? Jesucristo perdona a ese malhechor el mismo día, unas pocas horas a lo mejor después, de que él mismo se burló de la acción de salvación del Señor Jesucristo. Lo vemos en Marcos 15, ¿verdad? En sus palabras. Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Fueron las palabras de los dos malhechores. Pero el mismo día Jesucristo perdona a él. Entonces vemos el amor de Dios para cada uno de nosotros también. Él nos ama tanto que a pesar de nuestros pecados que son burlas del Dios perfecto y poderoso, Él nos perdona en su amor por su acción salvadora. Bien, ¿qué me enseña Dios a pedir? Bueno, eso es lo del amor. Alejandro también tiene otro comentario. Sí, también el amor se demuestra en que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cargara con nuestros pecados y así podamos tener la vida y el perdón. Bien. Perfecto. Sí, está bien. Y
vamos a querer también con esta pregunta que decir que veo el amor de Dios porque soy salvo por la gracia, por medio de la fe, como fue salvado también el malhechor en la historia. Entonces, tengo la misma promesa, ¿verdad? Que estaré con Jesús en el paraíso, como Él. Bien, entonces no queremos pasar por alta este punto importante, que soy salvo igual que Él, que como dice Jesucristo con palabras de certeza, de cierto te digo. Entonces, a mí también me da la misma promesa. Entonces, no por obras, porque no tuvo tiempo, no tenía tiempo el malhechor para ganar por obras la salvación, pero lo recibió por fe. Y sencillamente confiesa su fe. Jesucristo responde con palabras tan bonitas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si tienen la oportunidad de compartir este mensaje con otras personas y ellos tienen dice que es que yo también creo en Jesucristo como mi Salvador, podemos hablar con la certeza de Cristo. De cierto te digo que estarás con Jesús en el paraíso, con la misma confianza, como algo seguro, porque es tan sencillo, no es complicado, sencillamente por medio de la fe, porque sabemos que Jesucristo salva. Bien, entonces la pregunta después, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Benjamín. Profesor, ahí sí toca uno tomarlo como el testimonio, lo que hablábamos en alguna clase anterior, es a veces difícil no tomar la vida de uno para eso, ¿no? Uh-huh. Antes, cuando había capacidad económica, hoy no lo hay, pero bueno, gracias al Señor tengo lo más principal. Ni aún hago lo mismo, pero ya tengo el concepto claro, es muy sencillo. Tener la fe del malhechor. Iba y compraba a un sitio, a determinado lugar, alimentos y lo dejaba a personas desconocidas. Nunca más volvía, nunca repetía, no le decía a nadie estoy haciendo esto, voy a hacer esto, mira, yo estoy regalando alimentos, estoy regalando mi ropa, estoy regalando dinero, yo, no, nada, en lo absoluto. Simplemente lo hacía en amor a Dios y no sabía por qué. No quería resaltarme como persona, como ser humano ante la humanidad. Pensaba en los demás y lo hacía, y con amor, como buscando un perdón, y yo pienso que la respuesta ya la tengo hoy en día. Pienso que la fe es algo que no se puede demostrar, no se puede decir, mire, esta es la fe, es de color azul, verde, rojo, y me estoy respondiendo la misma pregunta mía, no se puede mostrar, pero aquí está, ahí está. Y quiero todos los días perfeccionarla, todos los días. Entonces la mejor manera es eso, porque nos enseña a hacer, a pedir, Dios en su palabra a pedir, pero también en gratitud enseñar. Amén. Uh-huh. Sí, vamos a creer en esta otra cosa, en gratitud también, damos gloria y gracias a Dios, pero también vamos a querer compartirlo, porque es el mensaje que salva. Y lo tenemos el tesorero, el tesoro que es el mensaje de Jesucristo. Y es el motivo para querer compartirlo con otros, porque sencillamente no tiene que ser algo muy, muy complicado ni difícil. Bueno, a veces para nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa sí es difícil, pero el mensaje es sencillo y el mensaje aún sencillo es poderoso. Bien, entonces también usamos siempre la quinta pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Porque vamos a querer, aun con los que son
principiantes, que ellos también piensen, ¿cómo voy a compartir este amor que veo en esta historia? Un mensaje sencillo, y podemos mencionar ocasiones cuando alguien tiene mucho temor de la muerte. Bueno, vivimos en un mundo de pandemia, cuando todo el mundo está pensando en enfermedad y muerte. Podemos dar una historia sencilla que nos da confianza, la certeza de Jesucristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo, en el paraíso. Y nosotros tenemos una certeza, entonces podemos animar a otros a compartir esa certeza con otros. Y cuando hablamos de la pregunta 5 sobre una buena situación, vamos a querer hablar de situaciones, no solamente decir la palabra siempre, porque tenemos algo que Dios nos da en su sabiduría, nos ha dado la oportunidad de usar, escoger la historia bíblica o la parte de la Biblia que queremos compartir en una situación. Entonces, cuando voy a usar esta historia específica, es lo que queremos decir. Bien, entonces rápidamente les voy a comentar algo sobre el cierre. Concluye con estas preguntas. En el guía de maestro hay un montón de pasajes que habla de, para ayudar con contestar estas preguntas, puede usar Juan 3, 16 al 18. Aquí en la segunda pregunta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasajes. Rafael o Hermosilla nos mencionó uno de ellos antes, Hebreos 11:1. Pasajes muy buenos, y hay otros también más abajo con la cuarta pregunta. Todavía, aunque hay otros pasajes que se pueden utilizar, vamos a querer empezar con la historia que estudiamos, porque hay respuestas en la historia misma, y empezamos, y podemos usar otros también para mostrar que no solamente está en esta historia, sino en toda la Biblia. Pero aquí en la historia tenemos las respuestas. ¿Cuál es la diferencia entre los que son salvados y los que no son? Tenemos los dos ejemplos, ¿verdad? El malhechor no arrepentido y el que miró a Jesucristo con fe. ¿Qué es la fe? Tenemos un ejemplo muy bueno en el malhechor. Otra vez, una sencilla confianza, ¿verdad? Como un niño, sin saber tal vez todos los detalles, pero miró a Jesucristo, vio su Salvador y creó con confianza. Nos salva la fe. Otra vez lo vemos en la historia. Entonces empezamos con la historia que estudiamos. Empezamos con la historia. No queremos hacerlo tan complicado. Entonces sí hay otros pasajes que podemos usar, y en ciertas circunstancias puede ser que las personas que van a querer profundizarse con los otros pasajes. Pero sencillamente nos salva la fe. Podemos decir que sí, con las palabras de Jesucristo en versículo 43. ¿Cómo llega alguien a la fe? Otra vez, ¿cómo llegó el malhechor? Vio la obra del Salvador de Jesucristo. ¿Cómo llegamos a la fe nosotros? A través del mismo mensaje, del mismo evangelio que él vio, nosotros recibimos. Como dice en el guía de maestro. Sí, hay preguntas muy profundas. Unas personas pueden pasar horas y horas solamente con esas 4 preguntas. Pero generalmente el propósito del curso es ser algo no complicado, ¿verdad? Los 4 conceptos claves. Vamos a ver al fin de las obras, del concepto de las obras, hay una invitación para estudiar más, porque vamos a querer estudiar más. Pero en este estudio, en este cursillo de los 4 conceptos, el propósito es algo muy sencillo. ¿Ok? Bien. Entonces llegamos al fin, y otra vez aquí es la parte 4 que vamos a estudiar bien el miércoles cuando estamos aquí de nuevo.
Entonces, quisiera concluir con una pregunta sencilla que tengo aquí. Ok, para ustedes, una pregunta. ¿Cuáles son los puntos claves para recordar de esta historia cuando la está compartiendo con otros? ¿Quién quisiera mencionar unos puntos claves para recordar? Eduardo, por favor. La gracia de Dios mediante el sacrificio de Jesús, que nos da la salvación, y a través de la fe en Él, la fe obviamente es obrada pelo del Espíritu Santo, también obviamente vamos a tener la salvación. Por la gracia de Dios, a través de la fe. Muy bien, por la gracia a través de la fe. Gracias, Eduardo. Bien, Benjamín. Gracias, profesor. Como siempre, toda la doctrina es muy importante, pero hay que considerar un punto fundamental para la enseñanza en la sexta de considerar cuál es el problema. Y también otro punto que me parece muy fundamental que me enseña la 8, donde se resuelve el problema y que me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia. Habría que estudiarla profundamente para tener respuestas más claras a un alumno con un léxico menos confuso, ¿no? Sí. Amén. Sí, bien, amén. Sí, gracias, Benjamín. Rafael del Río. Me parece que uno de los puntos claves es enseñar que a pesar de todos los errores y lo peor que puede haber hecho, igual el perdón del Señor está disponible para nosotros. Eso. Bien, gracias, Rafael. Muy bien. Ahora, Rafael Hermosilla, por favor. Pienso que hay unos puntos muy claves que hay que tenerlos en cuenta en esta historia. Y esos puntos los considero que son la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la fe, de igual manera el perdón de los pecados y también la humildad. Bien, sí, gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael. La humildad de sencillamente entender que no merecemos nada por nuestras obras, pero solamente por Cristo. Gracias, Rafael. Y Luz María. Sí, pensaba en el arrepentimiento, en reconocer allí como el malhechor en la cruz. Hemos recibido nuestro justo castigo o no merecemos otra cosa más que la condenación de Dios. Sin embargo, en su infinita misericordia, Él ha tenido perdón de nosotros. Entonces, como confesar delante de Él nuestra propia falta. Bien, sí, bien. Gracias, Luz María. Entonces, tantas cosas en esta historia para recordar y para poder compartir con otros. Es un privilegio para nosotros poder compartir una historia así con otras personas. Muy bien, gracias. Todos puntos muy claves. El proyecto final, asegúrense que tienen la lista de nombres. Otra vez, espero que sigan pensando en ellos. Si quieren empezar las invitaciones y si ya los han invitado, está bien. Si no, piensen cómo invitar. Si hay un poco de miedo, está bien, porque es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, está bien saber que es algo importante y pensar en las personas, pensar en hacer las invitaciones y cuándo y cómo los van a invitar. Como siempre, es importante ver el video antes de la clase y vamos a estar aquí con el favor de Dios otra vez el miércoles
para nuestra siguiente clase. ¿Algo más? Bien. Yo, entonces- pastor. Sí, Diosnel, por favor. Sí, pastor, mi pregunta. Por ejemplo, del pecado, de la gracia, de la fe y de la obra. Por ejemplo, cada capítulo, por ejemplo, del pecado, Mateo 20 a 48. Por ejemplo, leo a una persona sobre el pecado y yo leo la escritura y él me interpreta o yo comparto con él. Y lo que manifiesta del tema de la indicación de la escritura, tenemos que anotar, ¿verdad, profesor? Y enviar a ustedes el tema del proyecto final. Sí, lo que les voy a enviar hoy en la noche o mañana, lo que me van a enviar no sería como una grabación de la enseñanza, sería solamente un informe. Sí, y esto ahora justo yo vengo en mi pueblo. Sí. Por ejemplo, acá en mi pueblo tengo casa, parientes, y es lo que yo entender bien. Por ejemplo, yo leo Mateo 5, 20 a 48, por ejemplo, a mi cuñada. Y Sí. después ella me dice el ejemplo de y ahí yo anoto su nombre y qué hora y qué me dice al respecto de la escritura. Sí. Entonces, si puede, Diosnet, si puede imprimir la hoja de estudiante en Sí, la hoja. ya imprimí todo, ya, pastor, Sí. todo Muy ya bien. imprimí. Entonces, ella no tiene que, bueno, no es necesario para ella como escribir las respuestas ni nada. Solamente el punto y el propósito del proyecto final es la enseñanza de las personas. Entonces, si Sí. está con su cuñada y Sí. después es la pregunta por qué o cómo cómo hacer o cómo informar lo que hace. Y yo leo, por ejemplo, allá de Lucas 23, 39, 43. Y ella me dijo, ¿qué es la indicación? Yo leo y yo explico y hago la pregunta, pero viste que tiene la contar, captar, considerar y consolidar. Pero no es todo, tener que enviar la respuesta. Los principal fundamentos de los capítulos y versículos de la interpretación que ella interpreta tenía que anotar, ¿verdad? Y después enviar por vía mensaje del proyecto final. Eso yo quería entender bien, pastor. No, entonces no me tienen que enviar lo que ella pone en su hoja. Si ella tiene la hoja de estudiante, solamente les voy a mostrar mañana en la mañana, o bueno, mañana, hoy, o esta noche todavía. Les voy a enviar un ejemplo de un informe. Y si después de ver eso, si todavía tienen preguntas, Diosnel, hablaremos. Sí, pastor, porque para mí es muy importante porque ahora ya voy a compartir, hoy a la tarde ya compartí con ellos, pero ahora quiero saber bien más. La pasada cuando estaba reunido con profesor Joel y profesor Abraham, yo comenté y me dijo tenía que preguntar bien otra vez a pastor Andrew porque tenía que explicar. Yo le dije luego el tema que tengo que leer y enseñarle y la respuesta que me da tenía que anotar y enviar a ustedes de los 10 personas cada uno según su manifestación de la escritura. Sí, bueno, le voy a enviar el informe porque no me tienen que enviar todo lo que dicen ellos o lo que escriben ellos, solamente un informe, pero le voy a enviar el cómo enviarme un informe hoy más tarde o mañana. Y si tienen una pregunta o duda, usted o cualquier otra persona, pregúntenme, aquí estoy. Sí, gracias, pastor. Entonces voy a esperar porque vos la pasada me enviaron ya el PDF y ya imprimí todo ya. Pero ese tiene muchas preguntas, pero lo principal de los fundamentos de cada capítulo que corresponde, por ejemplo, el pecado, corresponde a la fe, según la respuesta, tenés que enviar, ¿verdad, bro? Bueno, no me tienen que enviar sus respuestas, no. Solamente porque yo sé cómo es en una enseñanza y puede ser que tienen personas que tienen mucho que decir y hay otros que no quieren hablar. Entonces solamente me van a informar quiénes son, cómo reaccionaron, si hay otros pasos que van a tomar para estudiar la palabra de Dios, pero les voy a dar
el informe mismo. Gracias, pastor. Esa es mi pregunta. De nada. También veo la mano de Benjamín. Bueno, profesor, no, pues básicamente lo siguiente, las personas están como un poquito reacidas a reunirse, pero me dan opciones, entonces les he enviado el video y la tarea y ya, pues Dios hace su obra, ¿no? Porque todo es gloria a Dios. La otra semana ya tengo mi primer clase en vivo con un alumno, pero comienzo que es un buen comienzo. Estoy muy feliz. Llevo un cronograma. A cada persona le he asignado una hoja, entonces he colocado, se envió video y se llevó personalmente el documento donde está el del estudiante, el PDF impreso, pero me he tomado la molestia de solamente llevarle, digamos, el pecado. Cuando termine la clase del pecado, ya le doy la de las preguntas de la gracia y le envío el video. Entonces todo eso lo llevo registrado. Cuando termine de hacerlo, evidentemente voy a hacerle el reporte que usted exige, con nombre propio de la persona y teléfono y dirección, lógicamente. Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que yo entendí, profesor. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Y yo sé que con la pandemia va a ser un poco diferente el proceso este año, pero sí, agradezco los esfuerzos para hacer todo posible para compartir la palabra de todos modos. Gracias, Benjamín. Veo la mano de Luz María también. Luz María. No, pastor, disculpe. Quizá quedó levantada de ahora hace rato. No, está bien, está bien. Sí, buenas noches ya. Bien. Ok, entonces ahora vamos a concluir nuestro tiempo aquí juntos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque por el poder del Espíritu Santo y a través de los ojos de fe, nosotros también hemos visto a nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo nos convenció que la promesa que Él le dio al malhechor también es para nosotros, que algún día estaremos con nuestro Salvador en el paraíso. Por el poder del mensaje del Evangelio constantemente, haznos crecer en la verdadera fe y utilízanos también para poder traer el tesoro del Evangelio a nuestro prójimo. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, qué privilegio estar con ustedes en la clase. Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios con personas de Venezuela y Colombia